¿Por qué un solo ataque en la frontera norte podría cambiar el curso de toda la guerra? Lo que parecía una zona segura y casi olvidada del mapa estratégico, de pronto se convierte en el epicentro de un golpe quirúrgico. El almacén de drones del grupo Ptaki Magyara, en Chernigov, destruido en un instante. Este lugar, hasta ahora intocable y clave para las operaciones de drones ucranianos, se ha convertido en el símbolo de una nueva táctica. Ataques precisos y profundos contra la infraestructura crítica de la retaguardia. Imagínalo. La frontera norte, hasta hace poco tranquila, de repente sacudida por la explosión de un objetivo oculto que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. La ofensiva rusa no solo fue rápida y precisa, sino que mostró la capacidad de detectar, seguir y eliminar centros vitales para la ofensiva enemiga, cortando de raíz la logística de uno de los batallones de drones más activos y reconocidos de Ucrania. No fue un simple golpe de oportunidad. Hablamos de un cambio de fase, donde cada objetivo destruido implica una cadena de consecuencias y un desgaste profundo sobre los recursos del adversario. Detrás de este ataque no solo está la destrucción de un almacén, sino el aviso de que ningún punto logístico está a salvo y que la guerra se traslada, cada vez más, a la retaguardia. Si pasamos por alto la gravedad de este episodio, corremos el riesgo de subestimar cómo la guerra moderna se redefine. Ya no solo en las trincheras, sino en la competencia por anular las capacidades de abastecimiento y mando del enemigo. Para entender realmente qué significa este ataque, quiénes son los actores clave y por qué el grupo Ptaki Magyara estaba en el centro de la mira, primero tenemos que meternos de lleno en el contexto y descubrir las piezas fundamentales de este nuevo tablero. ¿Qué hacía tan estratégico este almacén y quiénes eran realmente los Ptaki Magyara? Para entenderlo, tenemos que sumergirnos en el corazón de la guerra moderna, los drones y, sobre todo, los nodos logísticos que los mantienen en funcionamiento. El almacén atacado en Chernigov era mucho más que un simple depósito. Era el centro neurálgico donde se preparaban, reparaban y desplegaban los drones de ataque más avanzados de Ucrania. Aquí llegaban componentes, se realizaba el mantenimiento, y desde este punto, partían hacia misiones tanto en la primera línea como en zonas de retaguardia. El grupo Ptaki Magyara, originado por el voluntario conocido como Magyar, ha sido una de las fuerzas más influyentes en la campaña de drones ucraniana. Lo que comenzó como una pequeña agrupación de entusiastas, creció rápidamente hasta convertirse en un batallón de élite integrado en las fuerzas ucranianas, especializado en sistemas de drones de ataque, reconocimiento y corrección de fuego. Sus drones no solo golpeaban posiciones enemigas, sino que también jugaban un papel fundamental en la coordinación y dirección del fuego de artillería, además de patrullar e incluso minar a distancia zonas clave del frente. La importancia de este almacén no radica únicamente en el material almacenado, sino en su función. Era la base que sostenía la operación diaria de los drones, permitiendo su rápida recuperación y redistribución hacia las áreas más calientes del conflicto, desde el Donbass hasta la región de Kursk. La destrucción de este nodo logístico, por tanto, es mucho más que una simple baja material. Representa un golpe directo a la columna vertebral de la capacidad ofensiva ucraniana. No comprender el papel crucial de estos centros es perder la clave de cómo se sostiene la guerra tecnológica en el siglo XXI. Cada dron que despega depende de una cadena invisible de preparación y logística, y cuando uno de estos eslabones cae, todo el sistema tambalea. Ahora que sabemos qué estaba realmente en juego en Chernigov, emerge el verdadero desafío: la vulnerabilidad de la infraestructura ucraniana y cómo su exposición puede alterar el curso del conflicto. ¿Cómo logró Rusia encontrar y aniquilar un objetivo tan bien protegido dentro de territorio ucraniano? La respuesta está en una nueva capacidad: la integración de inteligencia aérea avanzada y golpes de precisión quirúrgica. Todo comienza mucho antes del ataque. Los drones de reconocimiento Orlan, verdaderos ojos en el cielo ruso, patrullan constantemente el espacio aéreo, capturando cualquier anomalía o movimiento sospechoso. Así fue como, cerca del pequeño pueblo de Sadovo, en Chernigov,
Detectaron un patrón inusual. Movimientos de camiones, actividad logística intensa, señales claras de que ahí ocurría algo más que logística de retaguardia común. Ese primer indicio activó una cadena precisa. Más vuelos de reconocimiento, monitoreo continuo y el cruce de información en tiempo real con los centros de mando. El objetivo se confirmó: el almacén de drones del grupo Ptaki Madyara, crucial para las operaciones ucranianas. En ese punto, la decisión estaba tomada: atacar. Pero quedaba un reto mayor: la precisión. El lugar estaba cerca de zonas habitadas y probablemente camuflado, así que el margen de error era mínimo. Aquí entran en juego dos versiones sobre el arma empleada. Algunos informes hablan del uso de drones kamikaze, Geran, otros de una bomba aérea FAB-500, equipada con un módulo de planificación y corrección para alcanzar el blanco con exactitud casi milimétrica. En ambos casos, el objetivo era claro: golpear el corazón de la infraestructura, no solo dañar su superficie. La consecuencia inmediata fue devastadora. Tras la explosión inicial, se produjeron detonaciones secundarias, prueba inequívoca de que el almacén albergaba grandes cantidades de municiones y drones listos para ser desplegados. Literalmente, el centro neurálgico de la capacidad ofensiva en esa zona quedó reducido a cenizas. Pero lo más alarmante es el patrón que se repite. Este ataque no es una excepción. Informes simultáneos hablan de golpes similares en las regiones de Kharkiv y Sumy, todos dirigidos contra almacenes, posiciones logísticas y nodos de suministro. La geografía de la guerra se expande. Ya no se trata solo de frentes activos, sino de ataques sistemáticos a los puntos que sostienen toda la maquinaria militar ucraniana, buscando romper la cadena logística y crear un efecto dominó de interrupciones y retrasos. El riesgo es claro. Si Ucrania no logra proteger o mover estos nodos críticos, su capacidad tanto de ataque como de defensa se verá gravemente erosionada. La moral, los recursos y la flexibilidad operacional están en juego. Pero este patrón de ataques no es un hecho aislado. Representa un cambio de paradigma en la dinámica de la guerra. ¿Qué ocurre cuando la retaguardia ya no es un refugio seguro? Ese es, precisamente, el escenario que empieza a dibujarse en Ucrania tras la destrucción del almacén de drones del grupo Ptaki Madyara, en Chernigov. Este ataque ha marcado un antes y un después en la guerra de infraestructuras, porque deja claro que la retaguardia, esos puntos logísticos clave y los nodos de suministro, ya no están fuera del alcance. Ahora, los almacenes y centros de reparación se han vuelto objetivos prioritarios, y cada golpe tiene un efecto dominó que resuena mucho más allá del lugar impactado. Cuando almacenes y nodos logísticos caen bajo ataques coordinados, Ucrania se ve obligada a trasladar sus recursos y centros de almacenamiento más lejos del frente. Pero esto no es solo cuestión de mover cajas de un lado a otro. Es aumentar la distancia, alargar los plazos de entrega, arriesgar los transportes en rutas cada vez más largas y peligrosas. Y, además, dispersar fuerzas en la protección y camuflaje de esos nuevos puntos, todo bajo la presión constante de que podrían ser descubiertos y atacados en cualquier momento. En la práctica, cada kilómetro extra que recorre un dron, cada hora adicional que tarda en llegar una pieza de repuesto, pesa directamente sobre la capacidad de las fuerzas ucranianas para responder rápido y mantener su eficacia. Pero el cambio más sutil y peligroso está en el ritmo del conflicto. Antes, los ataques profundos podían ser episodios aislados. Ahora, se convierten en una serie continua, una presión diaria e incesante. Ya no se trata solo de golpear una posición avanzada, sino de desestabilizar toda la red que sostiene el esfuerzo bélico del adversario, dificultar la reparación de material, interrumpir el flujo de suministros, forzar a reorganizar rutas y planes. Cada nuevo ataque genera una cadena de problemas logísticos, ralentiza la operatividad y obliga a replantear constantemente la organización de la retaguardia. Aquí, la iniciativa pasa a la parte que pueda mantener la capacidad de atacar profundo y repetir estos golpes con regularidad. Es una lucha de desgaste, donde la continuidad importa más que la espectacularidad de un solo episodio.
Si Ucrania pierde esta guerra silenciosa en la infraestructura, pierde también la capacidad de sostener operaciones a largo plazo. Y eso puede ser incluso más decisivo que cualquier avance territorial en el frente. Así, el ataque al almacén de drones no es un simple capítulo aislado, sino la muestra de una campaña sistemática que busca, poco a poco, cerrar el cerco sobre los recursos críticos de Ucrania. La pregunta entonces es, ¿qué pueden aprender ambos bandos de este cambio y qué implica para el futuro inmediato del conflicto? ¿Qué enseña este episodio sobre la guerra y la toma de decisiones estratégicas? La respuesta es clara. La guerra moderna ya no se define solo por lo que ocurre en la línea de frente. Hoy, el desenlace depende en gran medida de la capacidad de desmantelar la logística del enemigo, sus rutas de suministro, sus reservas ocultas. El ataque al almacén de drones del grupo Ptaki Madyara es un ejemplo perfecto de cómo la precisión y la inteligencia pueden golpear justo donde más duele, rompiendo no solo un eslabón, sino toda una cadena de operaciones que sostiene la capacidad ofensiva enemiga. La verdadera victoria está en impedir que el adversario pueda reponer sus recursos a tiempo. Al obligar a redistribuir depósitos, modificar rutas y dispersar fuerzas para proteger puntos vulnerables, se ralentiza cada fase del proceso logístico. Así, aunque la cantidad de equipos siga siendo la misma, la frecuencia y la efectividad de sus operaciones disminuyen drásticamente. Un solo ataque puede transformar la geografía del conflicto, desplazando la presión del frente hacia la retaguardia y forzando a los responsables a reorganizar sus sistemas bajo amenaza constante. Este episodio revela además el nivel de sofisticación alcanzado en la inteligencia militar actual. Localizar y destruir un objetivo tan lejos de la zona de combate demuestra no solo poder de fuego, sino también una capacidad de observación y análisis meticulosa, capaz de detectar patrones, descifrar movimientos y anticipar puntos críticos dentro de la red enemiga. La combinación de vigilancia prolongada y ataques de alcance preciso es ahora fundamental para dejar fuera de juego infraestructuras que antes parecían intocables. En este nuevo escenario, la adaptabilidad es cuestión de supervivencia. Quien no logre ajustar su doctrina y proteger su infraestructura, se arriesga a quedar vulnerable y perder terreno, incluso sin grandes batallas directas. La guerra de desgaste sobre los recursos críticos exige flexibilidad, creatividad y una reacción constante ante amenazas cambiantes. En resumen, la destrucción de un almacén como el de Ptaki Madyara no es solo una victoria táctica, es una lección de cómo se gana o se pierde la guerra moderna. Pero, ¿qué significa esto para el futuro del conflicto y la seguridad de quienes dependen de esas cadenas logísticas? Recapitulemos lo esencial y te lanzo la pregunta clave. Hoy, la guerra ya no se decide solo con batallas, sino con la destrucción de los nervios del adversario. Lo que hemos visto en Chernígov no es solo una explosión más en el mapa, sino el eco de un nuevo paradigma estratégico. Cuando el almacén de drones del grupo Ptaki Madyara fue destruido, quedó claro que el foco ya no está solo en la línea del frente, sino en esos puntos ocultos e imprescindibles que mantienen viva la maquinaria de guerra. Los centros logísticos, las bases de reparación, los depósitos y los nodos de suministro profundo. Y este ataque marca precisamente un antes y un después. Ya no hablamos de respuestas puntuales, sino de una campaña orquestada, donde cada golpe busca cortar las venas por las que circula la fuerza del adversario. La presión se traslada a lo profundo, a ese espacio donde el enemigo creía estar a salvo, obligando a Ucrania a improvisar, reorganizarse y a invertir tiempo y recursos en proteger lo que antes era invisible. Cada base destruida no es solo una pérdida material, es una advertencia. Ningún activo está exento del riesgo, y cada eslabón logístico es hoy un potencial punto débil. Si no prestamos atención a estos cambios, podemos quedarnos ciegos ante el verdadero campo de batalla, el de la infraestructura, el tiempo y la capacidad de reponer pérdidas. Porque a partir de ahora, toda base sobreviviente se vuelve temporal, y cada cadena de suministro, un objetivo en movimiento.
el enemigo pierde no solo drones o munición, sino la posibilidad de lanzar ataques inmediatos y sostenidos, de mantener la presión donde más duele. El equilibrio de poder ya no depende solo de quién avanza unos metros en la trinchera, sino de quién puede sostener el flujo de recursos vitales bajo fuego constante. Y este fenómeno no afecta solo a los combatientes, sino a la percepción internacional, la confianza en la propia capacidad operativa y, por supuesto, al prestigio militar de cada bando. Cuando los ataques se vuelven metódicos, apuntando a infraestructuras clave, el mensaje es claro. Quien controle la retaguardia, domina la iniciativa y dicta el ritmo de la guerra. En definitiva, la destrucción del almacén en Chernígov es mucho más que una victoria táctica. Es el símbolo de una guerra que se reinventa, donde la profundidad y la logística pasan a ser protagonistas. Ignorar este cambio es correr el riesgo de no entender el siguiente gran movimiento en el tablero geopolítico. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Estamos preparados para esta nueva fase, donde los suministros valen tanto como los soldados en el frente? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu visión también forma parte de este análisis colectivo. Gracias por acompañarme en este recorrido por una guerra que, día a día, cambia de rostro y de reglas. Si te interesa seguir explorando cómo la tecnología y la estrategia moldean los conflictos modernos, suscríbete y activa la campanita. Y, como siempre, un saludo especial a los nuevos suscriptores y un doble agradecimiento a quienes llevan tiempo aquí. Nos vemos en el próximo video.